Título 20. El día 10 del mes quinto del año séptimo, unos jefes de Israel vinieron a consultar al Señor, y se sentaron frente a mí. Allí el Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, habla con los jefes de Israel, y adviérteles que yo, el Señor omnipotente, digo: así que ustedes vienen a consultarme, pues juro por mí mismo que no dejaré que me consulten. Lo afirmo yo, el Señor omnipotente. Júzgalos tú, hijo de hombre, júzgalos tú. Hazles ver las repugnantes prácticas de sus antepasados. Adviérteles que así dice el Señor omnipotente: el día en que elegí a Israel, con la mano en alto le hice un juramento a la descendencia de Jacob. El día en que me di a conocer a ellos en Egipto, volví a hacerles este juramento: yo soy el Señor su Dios. En aquel día, con la mano en alto les juré que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo mismo había explorado. Es una tierra donde abundan la leche y la miel, la más hermosa de todas. A cada uno de ellos le ordené que arrojara sus ídolos detestables, con los que estaba obsesionado, y que no se contaminara con los malolientes ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y me desobedecieron. No arrojaron los ídolos con que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Por eso, cuando estaban en Egipto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos, pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones entre las cuales vivían los israelitas, porque al sacar a los israelitas de Egipto, yo me di a conocer a ellos en presencia de las naciones. Yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis decretos y les hice conocer mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. También les di mis sábados como una señal entre ellos y yo, para que reconocieran que yo, el Señor, he consagrado los sábados para mí. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra mí en el desierto, desobedeció mis decretos y rechazó mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Hasta el colmo profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé descargar mi ira sobre ellos y exterminarlos, pero decidí actuar en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. También con la mano en alto, en el desierto les juré que no los llevaría a la tierra que les había dado, la tierra más hermosa de todas, donde abundan la leche y la miel. Rechazaron mis leyes, desobedecieron mis decretos y profanaron mis sábados, y todo esto lo hicieron por haber andado tras esos ídolos malolientes. Sin embargo, les tuve compasión, y en el desierto no los destruí ni los exterminé. Allí en el desierto les dije a sus descendientes: no sigan los preceptos de sus padres, no obedezcan sus leyes, ni se contaminen con sus ídolos malolientes. Yo soy el Señor su Dios. Sigan mis decretos, obedezcan mis leyes y observen mis sábados como días consagrados a mí, como señal entre ustedes y yo, para que reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí. No siguieron mis decretos y no obedecieron mis leyes, que son vida para quienes los obedecen. Además, profanaron mis sábados. Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé agotar mi furor y descargar mi ira sobre ellos, pero me contuve en honor a mi nombre, para que no fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron sacarlos de Egipto. También con la mano en alto les juré en el desierto que los dispersaría entre las naciones, los esparciría entre los países, porque obsesionados como estaban con los ídolos malolientes de sus antepasados, desobedecieron mis leyes, rechazaron mis decretos y profanaron mis sábados. Hasta les di decretos que no eran buenos y leyes que no daban vida. Los contaminé con sus propias ofrendas, dejándolos ofrecer en sacrificio a sus primogénitos, para horrorizarlos y hacerles reconocer que yo soy el Señor. Por tanto, hijo de hombre, habla con el pueblo de Israel y adviértele que yo, el Señor omnipotente, digo: en esto también me ofendieron tus antepasados y me trataron con absoluta infidelidad.
cuando los hice entrar en la tierra que con la mano en alto había jurado darles, cualquier cerro o árbol frondoso que veían, les venía bien para hacer sacrificios y presentarme esas ofrendas que tanto me ofenden. Allí quemaban incienso y derramaban sus libaciones. Y les pregunté, ¿qué significa ese santuario pagano que tanto frecuentan? Y hasta el día de hoy ese lugar de culto idolátrico se conoce como santuario pagano. Por tanto, adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente: se contaminarán ustedes a la manera de sus antepasados y se prostituirán con sus ídolos detestables. Hasta el día de hoy ustedes se contaminan al hacer sus ofrendas y al sacrificar a sus hijos, pasándolos por fuego en honor a los ídolos malolientes. Y ahora ustedes, israelitas, vienen a consultarme. Juro por mí mismo que no dejaré que me consulten. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Jamás sucederá lo que ustedes tienen en mente. Queremos ser como las otras naciones, como los pueblos del mundo que adoran al palo y a la piedra. Yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo que reinaré sobre ustedes con gran despliegue de fuerza y de poder, y con furia incontenible. Los sacaré de las naciones y de los pueblos por donde estaban esparcidos, y los reuniré con gran despliegue de fuerza y de poder, y con furia incontenible. Los llevaré al desierto que está entre las naciones, y allí los juzgaré cara a cara. Así como juzgué a sus antepasados en el desierto de Egipto, también los juzgaré a ustedes. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. Así como el pastor selecciona sus ovejas, también yo los haré pasar a ustedes bajo mi vara, y los seleccionaré para que formen parte de la alianza. Apartaré a los rebeldes, a los que se rebelan contra mí, y los sacaré del país donde ahora viven como extranjeros, pero no entrarán en la tierra de Israel. Entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor. En cuanto a ustedes, pueblo de Israel, así dice el Señor Omnipotente: si no quieren obedecerme, vayan y adoren a sus ídolos malolientes, pero no sigan profanando mi santo nombre con sus ofrendas y sus ídolos apestosos, porque en mi monte santo, el monte elevado de Israel, me adorará todo el pueblo de Israel, todos los que habitan en el país. Yo, el Señor, lo afirmo. Allí los recibiré y exigiré sus ofrendas y sus primicias, junto con todo lo que quieran dedicarme. Cuando yo los saque a ustedes y los reúna de todas las naciones y pueblos donde estarán esparcidos, en presencia de las naciones los recibiré como incienso agradable y les manifestaré mi santidad. Y cuando yo los lleve a la tierra de Israel, al país que con la mano en alto había jurado a sus antepasados que les daría, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Allí se acordarán de su conducta y de todas sus acciones con las que se contaminaron, y sentirán asco de sí mismos por todas las maldades que cometieron. Pueblo de Israel, cuando yo actúe en favor de ustedes, en honor a mi nombre y no según su mala conducta y sus obras corruptas, entonces ustedes reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor Omnipotente, lo afirmo. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, mira hacia el sur y en esa dirección profetiza contra el bosque del Negev. Dile: escucha, bosque del Negev, la palabra del Señor. Así dice el Señor Omnipotente: en medio de ti voy a prender un fuego que devorará todos los árboles, tanto los secos como los verdes. Este incendio no se podrá apagar y quemará toda la superficie de norte a sur. Todos los mortales verán que yo, el Señor, lo he encendido y no podrá apagarse. Entonces yo exclamé: ¡ay, Señor Omnipotente! Todo el mundo anda diciendo que soy un charlatán. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla, rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así,
cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere, y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Salmo 107. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que lo digan los redimidos del Señor, a quienes redimió del poder del adversario, a quienes reunió de todos los países, de oriente y de occidente, del norte y del sur. Vagaban perdidos por parajes desiertos, sin dar con el camino a una ciudad habitable. Hambrientos y sedientos, la vida se les iba consumiendo. En su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor nuestro. Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Afligidos y encadenados, habitaban en las más densas tinieblas, por haberse rebelado contra las palabras de Dios, por menospreciar los designios del Altísimo. Los sometió a trabajos forzados, tropezaban y no había quien los ayudara. En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de las sombras tenebrosas, y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Él hace añicos las puertas de bronce, y rompe en mil pedazos las barras de hierro. Trastornados por su rebeldía, afligidos por su iniquidad, todo alimento les causaba asco, llegaron a las puertas mismas de la muerte. En su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra para sanarlos, y así los rescató del sepulcro. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Que ofrezcan sacrificios de gratitud, y jubilosos proclamen sus obras. Se hicieron a la mar en sus barcos, para comerciar surcaron las muchas aguas. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas.
Habló Dios y se desató un fuerte viento, que tanto encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Ante el peligro ellos perdieron el coraje, como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les valía toda su pericia. En su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron, y Dios los llevó al puerto anhelado. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres, que lo exalten en la asamblea del pueblo, que lo alaben en el consejo de los ancianos. Dios convirtió los ríos en desiertos, los manantiales en tierra seca, los fértiles terrenos en tierra salitrosa, por la maldad de sus habitantes. Convirtió el desierto en fuentes de agua, la tierra seca en manantiales. Hizo habitar allí a los hambrientos, y ellos fundaron una ciudad habitable. Sembraron campos, plantaron viñedos, obtuvieron abundantes cosechas. Dios los bendijo y se multiplicaron, y no dejó que menguaran sus rebaños. Pero si merman y son humillados, es por la opresión, la maldad y la aflicción. Dios desdeña a los nobles, y los hace vagar por desiertos sin senderos, pero a los necesitados los saca de su miseria, y hace que sus familias crezcan como rebaños. Los rectos lo verán y se alegrarán, pero todos los impíos serán acallados. Quien sea sabio, que considere estas cosas, y entienda bien el gran amor del Señor. Hijo mío, sé sabio y alegra mi corazón, así podré responder a los que me desprecian.